a compartir la palabra en esta tarde, directamente de aquí, de la Iglesia Evangélica Emanuel, como lo hemos hecho domingo tras domingo, compartiendo la palabra del Señor. Y ustedes pueden ver estos mismos mensajes otra vez en YouTube y Facebook. Después, la iglesia tiene una página en cada uno de esos lugares, y hay gente que los ve, los escucha, y que a veces ponen sus comentarios también, ¿verdad? De los mensajes que han escuchado, los temas que les han gustado, incluso pastores que lo escuchan por otro lado, que me conocen, han comentado positivamente de los mensajes que se han predicado acá para la gloria de Dios. Aleluya. Así que me gustaría que abrieran sus Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, libro de los Gálatas, capítulo 6, versículos del 1 al 10. ¿Okay? Galatians chapter 6, 1 through 10. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 10. Y cuando lo encuentren en reverencia a la palabra del Señor, nos ponemos en pie y lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas está por ahí después de Corintios. Después de Corintios está Gálatas, y antes de Efesios. Si pasó Efesios, se pasó. Gálatas capítulo 6, del 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido, vean, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, vea qué tremenda palabra, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo, ¿qué dice? Se engaña. Verso 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, que hemos leído en este día. Bendícela en el corazón de cada uno de nosotros, que podamos recibirla con alegría, que podamos aplicarla, Señor, al terreno de la vida práctica de cada uno de nosotros. Mira a los hermanos que están, Señor, atentos al mensaje de tu palabra. En el nombre de Cristo, Señor, yo me pongo en tus manos para que tú, Señor, me des fuerzas emocionales, espirituales, físicas, y que yo pueda predicar tu palabra, Señor, con poder y la unción de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Pueden tomar su lugar. He titulado el mensaje de hoy: un llamado a hacer el bien. Amén. ¿Cómo? Un llamado a hacer el bien. Y apenas hace unos días, ¿verdad que sí? Que estábamos celebrando la independencia de los Estados Unidos.
Se oyen muchos cohetes de esos que tiran en el aire. Y los historiadores varían en sus definiciones acerca de la independencia de un país. En este país se jacta de tener una democracia que en muchas ocasiones ha carecido de seriedad. No han vivido al nivel de una democracia verdadera. No obstante, debemos de dar gracias a Dios por vivir en este país. Amén. Yo he visitado muchos países del mundo y quiero decirles que no hay un país como Estados Unidos. Amén. Para vivir. De manera que debemos de dar gracias a Dios porque nosotros estamos en este país. A pesar de la crisis económica que aún existe, vivimos bien en comparación con otros países, incluyendo los nuestros, de donde nosotros vinimos. Otros países del mundo donde hay hambre, donde hay frío, donde no hay medicina para las enfermedades, donde la gente por falta de recursos están sufriendo, están muriendo. Acá en Estados Unidos todavía hay gente que encuentran oportunidades para llevar a cabo sus sueños. Todavía vienen gente de bajos recursos de nuestros países y aquí trabajan duro y hasta logran montar un negocio o duplicar el dinero que tienen. En el pasaje bíblico de hoy vamos a notar algo. Vamos a notar que los deberes que usted y yo tenemos como personas espirituales debemos de tomarlo en serio. Dios tiene unos deberes bíblicamente escritos aquí y espiritualmente dejados para nosotros, y ahora más que nunca la iglesia del Señor Jesucristo necesitamos mostrar las buenas cualidades de esos bienes a los demás. Dios nos bendice y nosotros bendecimos a otras personas, ¿verdad que sí? Solamente las personas egoístas acaparan todo para ellos y no bendicen a otros. Pero la iglesia del Señor hemos aprendido a bendecir a otros, especialmente a los de la familia de la fe, como termina el versículo 10, ¿verdad? El versículo 10 terminó diciendo, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son la gente de la familia de la fe? Somos nosotros, los que hemos sido lavados y comprados por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Porque es necesario que recordemos y practiquemos nuestros deberes. ¿Usted sabe a qué es lo que Dios lo mandó a hacer? Veamos algunos de los deberes que tenemos que cumplir. El deber, número uno, el deber de restaurar a los que cometen faltas o pecados. ¿Verdad que sí? La gente del mundo pecan y pecan y pecan y nadie está tomando cuenta de eso. Solamente la conciencia. Pero aquí, cuando nosotros somos creyentes, lavados por la sangre de Cristo, y alguien pecó, una falta, se deslizó, se cayó, la Biblia dice, aquí la palabra de Dios lo dice en el primer versículo, hermanos, no está hablando a gente del mundo, ¿verdad que sí? Pablo comienza hablándole a la iglesia de los Gálatas y le dice, hermanos, de manera que esto es para nosotros, no es para la gente del mundo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta o en algún pecado, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? ¿Húndalo más? No, dice, restáurelo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La costumbre inmediata que tienen alguna gente dentro del cuerpo del Señor, la iglesia, es si saben de algún pecado de alguien, señalarlo y hundirlo más, en vez de restaurarlo. Yo creo que Dios es un Dios de restauración. Amén. Dios es un Dios de segunda y hasta terceras oportunidades. Y yo creo que uno de los deberes que nosotros
debemos de hacer es restaurar a los que han cometido faltas y pecados. Pero primero tenemos que definir bíblicamente qué cosa es pecado. Porque hay gente que no sabe qué es pecado. ¿Qué cosa es pecado, hermanos? Si usted busca en 1 de Juan 3:4, en 1 de Juan 3:4 la Biblia dice que todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción a la ley. ¿Verdad que sí? Eso dice la palabra en 1 de Juan 3:4. De manera que cuando usted o yo hacemos una infracción a la ley de tránsito y nos agarra el policía, ¿verdad que nos dan un ticket sin misericordia? Porque nosotros hicimos una infracción a la ley de tránsito. Y nos cuidamos, ¿verdad que sí? Los que somos choferes nos cuidamos de no cometer infracción a la ley de tránsito, ponemos la señal, hacemos el alto bien, no nos pasamos los semáforos, nos paramos en el alto y todo eso. Bueno, pues nosotros también tenemos que saber que Dios espera que usted y yo obedezcamos la ley de Dios. Y cuando usted y yo hagamos una infracción a la ley de Dios, que es pecado, lo primero que usted y yo tenemos que hacer es que pedirle perdón a Dios. Amén. Y si usted sabe de alguien, si yo sé de alguien que ha cometido algún pecado, oiga, vamos a restaurarlo espiritualmente, no acabarlo de hundir. Es lo que ha pasado en algunas iglesias, hermanos, donde se sabe de algo de alguien que cometió alguna falta, algún pecado, y en vez de restaurarlo en el perdón de Dios, lo critican, lo señalan y lo acaban de hundir. La segunda escritura que nos ayuda a entender qué cosa es pecado, la encontramos en Santiago capítulo 4 y versículo 17. Vea lo que dice Santiago 4, 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado o le es pecado. Le es contado por pecado. Entonces, si yo sé, si usted sabe que hacer lo bueno es bueno ante los ojos de Dios y no lo hacemos, le es pecado. Entonces, esa es la definición, y esta es la definición más clara de lo que yo entiendo la Biblia que es pecado. Una es técnica, la de 1 de Juan 4:3-4, y la otra es práctica, la de Santiago. Entonces, ahora que nosotros sabemos que es infracción a la ley de Dios, y es que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado, vamos a ver cómo restauramos a los que están en diferentes faltas y pecados. Sin embargo, hay una gran opinión entre los creyentes de hoy en día acerca de lo que es pecado. Hermano, no se vaya fuera del marco bíblico. Pecado es pecado. Porque hay personas que le ponen hasta colores y niveles. No hay colores en los pecados. Pecado es pecado. ¿Vale? Porque hay gente que dice, es que eché una mentirita blanca. No, hermano. Mire, acabo de leer un artículo contestando la pregunta, ¿por qué mienten los humanos? ¿Por qué mentimos? Y me quedé sorprendido los diferentes niveles de personas, desde chiquitos hasta viejos, hasta los 75 años llegaba la encuesta, que mienten todos los días. Y si el cristiano no se mete con Dios seriamente, también va a estar echando mentiras. Y también vamos a estar diciendo cosas que no son. Mejor piense antes de hablar, no piense después que habló. Porque puede ser que pecamos. La Biblia dice en Proverbios que de mucho hablar hay pecado. Entonces, pensemos. Bíblicamente, pecado es pecado. No hay niveles ni colores. La Biblia lo acaba de definir en esos dos versículos que hemos leído. La gente que peca necesita una restauración. Amén, hermano. Amén. La gente que peca necesita una restauración. Amén. Interesante que en esa restauración espiritual es necesaria en cada una de nuestras vidas para poder agradar a Dios.
Si usted y yo hemos pecado delante de Dios, tenemos que ser restaurados por Él y por el pueblo de Él para poder agradarle a Dios. Interesante, amados hermanos, vea esto, que la palabra griega restaurar significa reconectar. La palabra griega restaurar significa reconectar, como cuando uno se quiebra un hueso y es restaurado, ¿verdad que sí? Que te ponen un yeso. Y el trabajo de ese yeso es poder reconectar esos huesos otra vez. Algunos son reconectados bien, otros quedan. ¿No han visto personas que tienen el brazo todo volteado? Le pusieron el yeso mal. Se lo instalaron mal. Pero cuando alguien es restaurado de la manera correcta en la iglesia, esa persona es restaurado. Amén. Dios está en el asunto de restaurar vidas que han pecado en contra de su voluntad. Y lo lindo de esta restauración nos dice, y si usted quiere busque en su Biblia, en Miqueas capítulo 7, Miqueas capítulo 7 versículo 19. Este versículo me revolucionó cuando estaba escribiendo este mensaje. Lo que dice Miqueas capítulo 7 y versículo 19, dice: Él, o sea, hablando de Jehová Dios, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, dice Miqueas 7, 19. Entonces, cuando Dios nos perdona, dice la palabra, y lo acabamos de leer, que Dios sepultará todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades en lo más profundo del mar. El problema con algunos cristianos es que después que Dios los ha perdonado, después que Dios ha perdonado sus pecados, se meten en abuso. Se sumergen a buscarlos otra vez y vuelven a entrar en la misma situación, en la misma iniquidad, en el mismo pecado. Es importante que Dios nos restaura, pero es importante que una vez que tú y yo hemos sido restaurados, nos quedemos restaurados en el nombre de Cristo Jesús. Dios es amor y Dios es un Dios de amor, y hoy desea restaurar tu vida. Amén. Amén. Hoy desea restaurar la vida de cada uno de nosotros. Para poder hacer bien a otros, primero nosotros tenemos que ser restaurados en el nombre del Señor Jesucristo. Número 2, dice la palabra, y lo hemos leído, el deber de sobrellevar las cargas de los otros. El deber de sobrellevar las cargas de los otros. Está hablando en términos espirituales. Aleluya. Debemos de ayudarnos unos a otros. Es una bendición cuando estamos en necesidad y alguien nos extiende la mano, ¿verdad que sí? Imagínese, hermano, que usted esté deshabilitado de una mano y que de momento en la autopista se le reventó una llanta. Usted nada más tiene una mano para cambiar la llanta. Intenta hacerlo, no puede ni soltar las tuercas porque están bien apretadas. Pero de momento alguien tuvo misericordia de usted y se paró en la autopista y empezó a ayudarlo. ¿Verdad que le da gracias a Dios? Amén. Por esas personas que extienden su mano y te ayudan. Bueno, debemos de ayudarnos dentro del cuerpo del Señor, a ayudarnos unos a otros, a llevar las cargas de los otros, ayudarnos mutuamente. Y quiero decirle que esa es una gran responsabilidad de los creyentes en Cristo, de ayudarnos mutuamente, no de ver a otros y gozarnos de su mal o de su desgracia. La Biblia dice en 1 Corintios 13 que el amor no se goza de la justicia. Entonces es importante que nosotros entendamos
que el pacto de la iglesia evangélica es que debemos de auxiliarnos en tiempo de necesidad y de orar los unos por los otros. Pero quiero decir, esa necesidad tiene que ser genuina, hermano. Porque hay personas que inventan cosas para querer sacarle a otros, ¿verdad que sí? Ya lo hemos escuchado muchas veces. Y quizás usted o yo hemos sido víctimas de personas que se inventan cosas para querer sacar provecho o beneficio de alguien. Entonces sí debemos de sobrellevar las cargas los unos con los otros, es la responsabilidad de los creyentes, pero de ayudar a aquellos que genuinamente tienen una necesidad. Debemos de recordar que somos una familia. Amén. Somos la familia de la fe. Y la familia de la fe siente lo que otro miembro de la misma familia de fe, la iglesia, está pasando, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia pura, que es la iglesia limpia, que es la iglesia gloriosa y sin mancha, sin arruga ni cosas semejantes. Debemos de vivir como tales. Y la referencia bíblica aquí es de Efesios capítulo 5, del 21 al 33, donde Pablo dice que nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y que cuando venga el Señor viene a buscar una iglesia gloriosa. Amén. Que no estuviera mancha ni arruga ni cosa semejante. Gloria sea al Señor para siempre. Entonces, ¿cómo es que se blanquea? ¿Cómo es que se limpia la iglesia del Señor? Haciendo el bien a otros, ayudándonos mutuamente, orando los unos por los otros, ayudándonos los unos a los otros. Tremenda palabra. Amén. Me revoluciona esta palabra, hermano. El saber que Dios nos ha puesto dentro del cuerpo de Cristo, como miembro del cuerpo de Cristo, para ayudarnos unos a otros. Y es muy importante esto, porque hay cristianos que tienen el nombre de cristiano y no han escuchado el llamado para hacer el bien. No han ayudado a otros cuando pueden, hermano. Hay gente que pueden y tienen con qué y no hacen nada, no ayudan en nada, no cooperan, no ayudan al hermano necesitado. Entonces, a lo que me lleva al tercer punto del mensaje en esta tarde, el deber de hacer partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gracias a Dios por maestros, gracias a Dios por las maestras, gracias a Dios por los pastores, los siervos de Dios que predicamos la palabra de Dios. Amén. Mire lo que dice el versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. Mire, este versículo 6 de este capítulo 6 de Gálatas simplemente es interpretado por la iglesia de todos los tiempos como el deber de sostener a los ministros que predican y enseñan la palabra de Dios. Hay iglesias que cuestionan todavía por qué le dan dinero al pastor, o por qué ayudan a la familia pastoral, por qué tienen que ayudarle con esto, con aquello y lo otro. Hermanos, si los pastores, los ministros, somos los que predicamos la palabra de Dios, somos los que enseñamos la palabra de Dios al pueblo, yo creo que también se le debe de recompensar. Amén. Por no decir que la Biblia también dice que el obrero es digno de su salario. Entonces, si hay alguien trabajando, si hay alguien haciendo la obra del Señor, vamos a recompensarle. Amén. Vamos a ayudarle. Vamos a recordarle en los momentos de celebración, o vamos a ayudarle en alguna necesidad en especial. Mire, hay momentos difíciles de la vida de los pastores. Hace poco por acá un pastor sufría de una enfermedad en su cuerpo. Le declararon 14 tumores cancerosos en su cuerpo. La mayoría de los líderes de él, la mayoría de las familias que mejor diezmaban se fueron.
Dijeron, el pastor ya no sirve para nada. Vamos a buscar otra iglesia donde podamos llevar a cabo nuestro ministerio, porque algunos eran graduados y que de escuela bíblica, hermano. Y muchos se abandonaron el rebaño, se fueron a otros lugares. Y ahí solamente quedó el remanente fiel, como digo yo, hermano. Porque siempre hay personas que no saben valorizar el trabajo de los siervos del Señor. Hace poco conocí también otro pastor, ya enfermo, perdió la obra, ya no podía pastorear. La gente se olvidaron de él, hermano. Ahí está arrinconado en un hospital. La gente a veces no conoce lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Al hacer partícipe de toda cosa buena a los verdaderos siervos de Dios, es un deber que la iglesia deberá practicar siempre. Hermano, es un deber, no es a ver si puedo, a ver si quiero. Es un deber al hacer partícipe de toda cosa buena a los verdaderos siervos de Dios, porque hay un montón de personas que se dedican o se ponen títulos, se autoponen títulos de siervo de Dios que no le llegan, hermano, ni a los tobillos de algunos de los discípulos del Señor. No son personas educadas, no son personas entrenadas, no son personas, nada más que alguien, yo no sé ni si ellos mismos o alguien les dijo que porque tenían una voz gruesa podían ser pastores, hermano, y hay un montón de personas debajo de esos títulos que realmente yo no sé ni quién los llamó, porque no son verdaderos pastores, abusan del rebaño, hermano. Mire, tengo un amigo que es fotógrafo. Él se fue a tomar la foto de una boda. Dice que el pastor de esa iglesia recogió 7 ofrendas en la boda. En una boda, imagínense. Y le decían, lo sugiere, y entró tanto, todavía no es suficiente, pasen otra vez los platos. Y estaba ahí, sacándole la lana a las ovejas. Y algunas ni eran de él, eran que vinieron a la boda. Y empezó ahí, y ahí, y ahí. Y le dijo al hombre que es fotógrafo, yo siento de Dios que tú vas a trabajar para nosotros. Y aquel le dijo, Dios no me ha hablado de eso, Dios no me ha dicho nada, yo nada más vine a cubrir la boda aquí, ¿se da cuenta? Aleluya. Mire, a los verdaderos siervos de Dios hay que recompensarlos. A los verdaderos siervos de Dios hay que ayudarlos, como ellos ayudan a otras personas, ¿verdad que sí? Amén. Entonces es importante que nosotros entendamos lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a Marcos 9:41 para ver lo que dice Marcos 9:41, y si no lo tiene marcado en su Biblia, márquelo en su Biblia, porque creo que esto es parte del mensaje de hoy, el deber de hacer partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Mire lo que dice Marcos 9:41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Imagínense, un vaso de agua que le diéramos a un siervo de Dios será recompensado por el Dios del cielo. Aleluya. Amén. Y yo sé que hay personas que han recompensado más que un vaso de agua a los siervos del Señor. Yo siempre bendigo a la gente que siempre están cooperando con el ministerio, que nos regalan cosas. Y así ha sido desde un principio, hermano. Dios siempre proveyendo, Dios siempre obrando. Y muchas veces me sentía en necesidad cuando mis hijas estaban creciendo y alguien llegaba con una ofrenda, alguien llegaba con unas canastas llenas de alimento, alguien venía y decía, pastor, estaba en la tienda, me acordé de usted y de la muchacha suya que come como descocida, le compré unos galones de leche, y traían los galones de leche, hermano, y en la nevera solamente habían 2 galones y eran de agua. O sea que Dios bendice a los verdaderos siervos de Dios, y así ha aparecido, hermano. Ustedes saben, han escuchado numerosos testimonios: ropa, zapatos, carros, dinero, todo lo que hemos necesitado Dios lo ha provisto, porque nosotros hemos brillado como siervos de Dios. Aleluya. En el nombre del Señor. Así que ese versículo es muy importante. Recompensen a su pastor, recompensen a sus pastores, piensen en ellos,
Pregúntele si le falta algo en casa o quizás no tenga alguna cosa básica que le ayude a llevar su labor más efectivamente. Cuando fui a Centroamérica, especialmente en la República de El Salvador, yo miraba como un baño de eso de metal, una cosa de esa que todavía hacen por allá, hermano. Y yo decía, porque me tocó sentarme al frente, ¿para qué será eso? Yo llegaba